pensar que me digas que yo era vikingo antes, pues ya me parece criminal, ¿sabes? Porque claro, y si tú eres vikingo y hablabas vikingo, ¿cómo te acuerdas en tu mente? Bueno, es que hay cosas que no te va a mostrar la mente. Eso se supone que se guarda todo en el inconsciente y eso brota solo. Yo creo que hay una cosa que sí, y eso sí que me he documentado y tal, que sí que lo arrastras genéticamente. Y te voy a explicar el qué. Yo estuve analizando unos temas, entonces, cuando a un niño pequeño de 2 años le enseñas una rata, el niño sale corriendo. Y eso es porque durante cientos de años las ratas han transmitido enfermedades y entonces genéticamente en el subconsciente del niño ha heredado el miedo a las ratas que le han ido traspasando sus antepasados. Y en eso creo, ¿no? Y eso, fíjate que es parte de la supervivencia del ser humano, ¿no? Porque si no, un niño vería un precipicio y se tiraría. Entonces, hay una serie de instintos que son herencias de tus antepasados que han ido aprendiendo con el paso de los años, que es lo que tú vas heredando y eso ya lo tienes y es tu memoria RAM, para entendernos, ¿no? Puede ir por ahí el tema, ¿no? Esto de que tú eras un vikingo y tal y no sé qué, a lo mejor tienes parte de lo que te han heredado, ¿no? O sea, te han metido en tu memoria RAM que eras un vikingo. No es que tú fueras un vikingo, sino que has heredado esa parte de los conocimientos de la genética de tus ancestros, que es lo que te hace, por un lado, evolucionar y por otro lado, desarrollarte y sobrevivir. Claro, en el libro este, por ejemplo, cuenta un poco la historia de si tú hace, yo qué sé, 3 vidas te mataron en el mar, pues a lo mejor luego ya arrastras ese miedo y hoy en día tienes miedo al mar por aquello. Pero claro, todo eso depende de... Claro, yo te compro la idea, yo creo que eso lo tienes en el pasillo este que tú me enseñaste, pero no es que a ti te mataron en el mar, sino que a tu tatarabuelo lo mataron en el mar. O al tío del tu tatarabuelo lo mataron en el mar y ese gen se metió ahí en la memoria RAM. O sea, no es que fueras tú y te hayas reencarnado, sino que un ancestro de los que tú tuviste lo mataron o tuvo un trance. ¿Y cómo en no sé qué. cómo se traspasa ese gen hasta ti, tío? Es una muerte, al final ese gen ya murió. No. Ahora, que yo Bueno, tenga miedo a las ratas y mi hijo tenga miedo a las ratas porque le he pasado algo, no te Hombre, lo discuto. tú piensas que pero tú estabas vivo desde que tu madre estaba en la tripa de tu abuela. ¿Vale? Porque al ¿Cómo? final tú, una parte de ti estaba viva cuando tu madre estaba en la tripa de tu abuela. Claro. Porque al fin y al cabo el óvulos feto, los se óvulos se generan forman dentro del cuerpo de feto. la madre. Buah, Por lo tanto, tú llevas vivo ya 100 años. Sí, pero qué paranoia. seguramente los genes que te han llegado a ti no son los genes del tío que murió en el mar. Fueron los genes de un tío que vio a un tío morir en el mar. ¿Entiendes? Y ese lo interiorizó tanto que ya lo asumió como un problema y entonces ya cuando sea, fecundó al otro, o sea, no tiene En su esperma había miedo al mar. o a las ratas o a las serpientes o a los leones. Claro, O sea, pero luego también eso se arrastra, porque por ejemplo, si tu padre tiene miedo a las ratas, te va a proteger a ti para que no tengas miedo, o sea, para si ves una rata, que huyas. Tú seguramente hagas lo mismo porque te lo han inculcado. Entonces al final es un Sí, patrón pero hasta que llega alguien y lo frena. Pero el experimento pasa porque nadie inculque a un niño tener miedo a las ratas y el niño tiene miedo a las ratas. Ya. Y hay experimentos científicos de eso y yo en eso pues puedo creer porque es una evidencia empírica, ¿sabes? Yo al final soy bastante cuadriculado, soy ingeniero y tal y puedo creerlo. Entonces yo creo que el tema va más porque hay una herencia genética de los recuerdos, sobre todo de los críticos, ¿no? De los que están cerraditos en las habitaciones estas. Pues en realidad, esto de las habitaciones que me decías, ¿no? Tú me decías, entras a un pasillo, que además yo vi clarísimo aquel pasillo, cuando me dijiste, entras a un pasillo, yo vi clarísimo el pasillo de un hotel donde yo voy cada año, que está en Formentera, y que es súper largo y tiene habitaciones a un lado y al otro, ¿no? Y cuando tú me dijiste, y es infinito, vi como el pasillo se alargaba, ¿sabes? ¿Sabes como cuando ves la típica Lo de los cosa, espejos. lo de los espejos? Pues tuve esa sensación. O sea, inicialmente el pasillo, digamos que tenía 20 metros, pero cuando te dijo eso, ¡fum! Sí, yo vi el pasillo que veía siempre, que es un pasillo muy, muy largo, pero de repente, o sea, cuando estás en ese estado que estás hablando con ella,
estás como en un estado de Trance. imaginación mucho mayor del que tienes normalmente. Porque te has abierto, ¿no? Mucho a lo que te diga No, y ella. tienes mucha nitidez a Tienes la hora mucha de... nitidez, efectivamente, de esa ver. es la palabra. Entonces, ella te va guiando. Yo hubo un par de momentos donde me desconecté. Fue el momento de que me dijiste, entras en una caverna. Y yo dije, hostia, si estaba en una cueva y ahora estoy en una caverna, ¿qué coño es una caverna? Y Wikipedia. te lo juro que eso Exacto, espérate que lo busco en Google. Me- Vale. Ok, vale. me desconcentró un mogollón hasta que dije, bueno, una caverna, cavernícolas, y vi a los pavos aquellos pintando en la pared y dije, bueno, esto es una cueva. Y sigue para adelante. Entonces ya, acto seguido, ya me dijiste, si entra al pasillo. Entonces, cuando ya entré al pasillo, vi aquel pasillo. Claro, ella estaba diciendo, y ahora imagínate un pasillo. Pues tú te imaginas el último pasillo que has visto o el que tienes más en la mente. Y entonces, en el momento que me dijo, y es infinito, yo vi como el pasillo se alargaba, tío. Y yo decía, ¡oh! Y ahí me pasó como un subidón y luego... Ahí ya te metiste no, de no, lleno. no. ¿Todavía no? Ahí fue cuando me dijo, vamos a buscar una puerta. Yo dije, hostia, ¿qué puerta? Yo, la quinta a la derecha. La quinta a la derecha. Yo me fui andando, me veía andando por el pasillo, la quinta a la derecha, la abrí, lo vi todo oscuro y tal. Y entonces ya fue cuando, después de verlo todo oscuro, y me dijiste, ¿dónde estás? Pues estoy viendo las estrellas en una noche de verano, pues siendo adolescente. Ahí podía haber visto otra cosa, porque claro, Sí. yo pensé que vi todo oscuro, porque coño, si tenía los ojos cerrados y la habitación estaba apagada, y dije, pues es normal que vea todo oscuro. Sí, de hecho al principio es verdad, decías, no veo nada. Y digo, pues, memoria intrauterina. ¿Sí? Sí, lo pensé, pero dije, bueno, voy a esperar un poco ¿Y ahí tú hiciste algo o esperaste a que se encendiese su luz? No, es que hay veces que tienes que dejar espacio para que brote ese momento en el que ves algo. O a lo mejor no ves nada y te quedas en esa sensación en la que no ves nada, porque durante un tiempo sí que me decías, no veo nada, y te pregunté, ¿sientes algo? Y me decías, sí, siento a alguien. Hay alguien a mi lado, pero no veo. Sí. Sé que hay alguien a mi lado, Claro, pero no veo. yo notaba la sensación de cuando te vas con un amigo arriba a una montaña en verano, que te tumbas boca arriba y sabes que tu amigo está ahí, en otro lado del espacio, no lo ves, no estás hablando con él, pero sabes que está. Como que notas, ¿no? Notas esa sensación. Que hay algo. Y entonces me dice, ¿qué te recuerda esto? Y fue cuando me dijiste, pues me recuerda a esto, me recuerda... Claro, te pregunté porque tenía quién la es. sensación esa y al estar oscuro, pues me recordó esa situación. Y entonces avanzamos un poquito más, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, es de noche, vuelve a tu casa. Y entonces yo, como estaba en la montaña, pues pensé que estaba en Gerona, y en Gerona vivía mi padre. Entonces yo de repente volví a mi casa, a la casa de mi padre, y vi la puerta de casa de mi padre. Y ahí fue cuando me hizo así, bla, bla. Y se me fue la puerta de la casa de mi padre y me apareció la puerta de la casa de mi madre, que fue cuando me exalté y dije... ¡ah! Hice así como un susto, dije, hostia, Hostia. una cosa muy rara. Me pasó una cosa muy rara. Y supongo porque yo iba para un lado y mi mente quería ir para otro, ¿no? Claro. Y entonces vi la puerta de la casa de mi madre y fue cuando entré y ya se me iba como apareciendo las cosas, ¿no? Un poco lo mismo del pasillo. Yo veía como una imagen y como en la realidad virtual que ¡plas! Te se van encendiendo las cosas, pues se me encendía la puerta, se me encendía el pasillo, se me encendía Iba viendo, a medida que iba andando, iba como apareciendo cosas, ¿no? Vi la mesa, cosas que no me acordaba, hacía mucho tiempo que no me acordaba. Y fue cuando apareció mi madre y entonces ahí ya fue la ¿Cómo, polla. antes de llegar al momento este culmen, cómo tú como experta interpretas esto? De que él vea la puerta de su padre, pero que de golpe y porrazo, ¡pam!, la puerta de su madre. ¿Eso qué significa? Bueno, es que al final eso es lo que diga el inconsciente. Pues mira, te voy a mostrar esto porque en este momento es a lo mejor lo que necesitas. Claro, pero él estaba viendo la puerta de su padre. ¿Sabes a lo que me refiero un poco? Es como que hay un pensamiento Claro, o dos lo que pasa pensamientos que no que es... uno se ha puesto encima del otro cuando era el otro el que predominaba.
Claro, es que esto no tiene una respuesta precisa, porque al final cuando sucede esto a lo mejor puede ser por la pregunta de, pues quiero ver a mi madre o dónde puedo encontrar a mi madre, y entonces a la hora de abrir la puerta el inconsciente elige ese momento. Buah, es que me De parece- hecho, Pero no puedes ir a un punto exacto. de hecho, yo tengo una recriminación que pensándolo bien, por parte de mis familiares y mis hermanos, siempre me han hecho, ¿no? Que siempre, cuando hablo de mis padres, hablo de mis padres, yo quiero con locura a mi madre, creo que era una tía genial, brutal, pero al irse antes y tener una parte de mi subconsciente que no entendía, porque mi padre, es lo que te comenté aquel día, ¿no? Mi madre era una mujer que bebía agua, jamón dulce, no bebía, no fumaba, se había cuidado toda su vida y siempre tenía mucho miedo a morir. Y mi padre era un tío que era un desquiciado, bebía, fumaba, todo lo que te, ¿sabes? No se cuidaba, comía de mierda, ¿sabes? Entonces yo tenía asumido mentalmente que mi padre se iba a ir antes que mi madre, pero nunca asumí que mi madre se fuera antes que mi padre. Y eso era un poco lo que me tenía tal. Y eso era lo que, cuando yo hablo de mis padres, me es más fácil acordarme de mi padre que acordarme de mi madre. Yo creo que el golpe de mi madre fue tan grande que tuve que guardarlo muy rápido y borrar o tapar esos recuerdos como una autodefensa, ¿no? Como para que no me fustigara a mí mismo, porque en ese momento era muy joven y si seguía recordando a mi madre con esa intensidad, pues realmente el sufrimiento era muy elevado, ¿no? Claro, pero ese dolor tienes que pasarlo. El Claro. duelo que a lo mejor te dura 1, 2, 3 años, eso tienes que pasarlo. Claro, Pero si lo tapas... Yo nunca lo pasé. Yo enterré a mi madre y me fui a trabajar al día siguiente. O sea, yo intenté no pensar. Y al no pensar, bloqueé los recuerdos de mi madre. Y eso ha sido lo que durante muchos años de mi vida ha hecho que cuando pensara en mi madre tuviera que forzar la mente para acordarme de ella, tío. Entonces, ella... ¿Y ahora? Ahora me acuerdo de mi madre en la situación que la vi en la hipnosis, que esa situación nunca ocurrió. O sea, esa imagen nunca pasó. Ella nunca estuvo en ese lugar hablando conmigo así, abrazándome, tal. Nunca pasó. No tengo un recuerdo de ese momento. Pero ahora cuando hablo de mi madre, se me aparece ahí hablándome y dándome paz.